Hola, les saluda Ricardo Caraccioli. Esta vez trataré el tema de ejemplos con diodo Zener. Ejemplo 1. Para el siguiente regulador Zener, determine la resistencia de Zener y las características del diodo Zener para mantener los rangos de funcionamiento de la carga. Vemos que la carga tiene una corriente mínima de 12 mA, consume una corriente máxima de 100 mA y el voltaje de la carga es 7.5 voltios. En el problema, el voltaje de entrada es 12 voltios. Empezamos calculando el voltaje Zener. El voltaje Zener es el mismo voltaje en la carga, que será 7.5 voltios. Luego determinamos IZ mínimo. Una forma empírica de hacerlo, cuando estás diseñando, es tomar el 10% de la corriente de carga máxima. Como en este caso la corriente de carga máxima es 100 mA, el 10% será 10 mA. Entonces IZ mínimo será igual a 10 mA. Luego calculamos la resistencia Zener, en este caso llamada R, que será el voltaje de entrada menos el voltaje Zener entre la corriente de Zener mínimo para mantener el voltaje más la corriente de carga máxima. Esto nos da 40.91 ohmios. Y Z máximo se debe calcular de forma que la carga sea infinita, o sea, quitando la carga. Esto para garantizar que el Zener no se va a dañar si, digamos, por alguna razón la carga deja de consumir corriente. Entonces, aplicando leyes de Kirchhoff, IZ máximo debe ser BI menos BZ entre R. Esto nos da 110 mA. En algunos casos de las hojas de datos, es necesario determinar la potencia Zener para identificar cuál es el Zener que más nos conviene. La potencia Zener va a ser igual a la corriente Zener máximo por el voltaje Zener. En este caso, 110 mA por 7.5 voltios, lo cual nos da 0.83 watts. En conclusión, en nuestro diseño, la resistencia es de 40.91 ohmios, el voltaje Zener 7.5 voltios, la corriente Zener máximo 110 mA, la corriente Zener mínimo 10 mA, y el Zener adecuado para esta aplicación deberá ser un Zener que resista 0.83 watts. Para un diseño real uno debe ir a manuales. En este caso busqué el manual NTE y busqué un Zener que reuniera estas características. Y encontré que en el NTE hay un Zener de 7.5 voltios. Aquí está. 7.5 voltios. Pero hay diferentes potencias. Hay de medio watts, de 1 watt. Entonces no está la potencia exacta que nosotros buscamos. Pero sí está de 1 watt, que es ligeramente mayor a la que nosotros calculamos. Y sería el NTE 138A. O sea, NTE 138A. Podría ser el diodo que nos puede ayudar a hacer el diseño propuesto. Me dirigí a la página aldatasheet.com y encontré que en la hoja de datos aparece el NTE 138A, que es de 7.5 voltios, que tiene una corriente, digamos, de estándar de Zener en prueba, o sea que en la prueba del experimento que hace el fabricante, de 34 mA. No me da la corriente Zener máxima, no me la da porque ustedes vieron en el manual ya me daba la potencia, que es de 1 watt. Y sí me da, por ejemplo, algunos parámetros como IZK, que es el mínimo de corriente, 0.5 miliamperios, lo mínimo que puede, la mínima corriente a la cual él puede mantener ese voltaje de 7.5 voltios. Y me parece que es el Zener adecuado para el diseño. Por otro lado, cuando calculamos la resistencia no nos dio un valor comercial, buscamos el valor comercial más cercano. Aquí podemos ver algunos valores comerciales. El más cercano sería 39 ohmios. Por lo tanto, en la realidad, para nuestro diseño, pues conviene poner una resistencia de 39 ohmios, un NTE 138A, y el circuito nos quedaría así, ¿no? Con los parámetros de carga que nos dio el problema. Ejemplo 2. Determina el rango de voltaje de entrada para el siguiente regulador. Vemos de que hay una resistencia Zener de 130 ohmios,
una resistencia de carga de 300 ohmios, y el Zener que se está utilizando es el 1N4744A. Y nosotros queremos saber el rango de este voltaje al cual ese Zener va a funcionar bien. Me dispuse a buscar la hoja de datos en internet del Zener del problema, que es el 1N4744, y lo encontré. Aquí podemos verlo en esta hoja. Vemos que es de 15 voltios, que nos da valores experimentales desde 0.25 mA hasta 17 mA, aunque la corriente máxima me dice que es 61 mA. Sin embargo, nosotros vamos a tomar esta como la mínima y esta como la máxima. No porque sea la máxima que el Zener puede resistir, sino porque en ese rango el Zener me va a funcionar bien, ese rango experimental. Entonces tomo voltaje Zener 15 voltios, Zener máximo 17 mA, aunque sé que él puede resistir hasta 61 mA. Tomo esa por lo que les dije anteriormente, que en el rango experimental, o sea, en condiciones de prueba, entre este rango el voltaje se mantiene. Y la corriente mínima, pues que sería 0.25 mili, tomada también de aquí. Para resolver este problema, me voy a disponer a encontrar el equivalente Thevenin del circuito, quitando el diodo Zener, o sea, visto desde el diodo Zener. O sea, me va a quedar así, ¿no? Un voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin y el diodo Zener. Entonces, el voltaje Thevenin para este circuito será el voltaje de entrada entre la suma de las dos resistencias, RZ más RL por RL. Por otro lado, el voltaje Thevenin, entonces sustituyendo, como tengo el valor de RL que es 300 y el valor de RZ que es 130, me va a quedar que el voltaje Thevenin es 0.7 veces el voltaje de entrada. Por otro lado, la resistencia Thevenin es el paralelo de la resistencia de 130 ohmios con la de 300, lo cual me da 90.7 ohmios. Entonces también tendré por ley de Kirchhoff que el voltaje Thevenin va a ser igual al voltaje del Zener más la corriente del Zener por la resistencia Thevenin. Bien, ahora me dispongo a encontrar el voltaje Thevenin máximo y el voltaje Thevenin mínimo. El voltaje Thevenin máximo va a ser el voltaje Zener más la corriente Zener máximo multiplicada por la resistencia Thevenin. Esto me da 16.54 voltios. Por otro lado, el voltaje Thevenin mínimo va a ser el voltaje Zener más la corriente Zener mínima por la resistencia Thevenin, que sería 15.02 voltios. Yo ya había calculado que el voltaje Thevenin para este circuito es 0.7 veces el voltaje de entrada. Por lo tanto, el voltaje de entrada debe ser el voltaje Thevenin entre 0.7. Esto va a hacer que BI máximo sea 23.63 voltios y BI mínimo 21.46 voltios. Como encontré estos valores dividiendo los dos voltajes Thevenin máximo y mínimo de la diapositiva anterior entre 0.7 y me da un rango de voltaje de entrada que anda entre 21.46 y 23.63 voltios. Ejemplo 3. Determine el rango de RL para el cual el regulador es funcional. Vemos aquí un circuito con un voltaje de entrada de 9 voltios, una resistencia Zener de 470 ohmios, un diodo Zener 1N4733A y una resistencia de carga, que es la que queremos saber el rango, ¿no? Al cual se mantendría el voltaje regulado. Buscamos el 1N4733A en las páginas de hojas de datos y encontramos la siguiente tabla. Y aquí lo identificamos. Es un diodo Zener de 5.1 voltios. Experimentalmente se hizo una prueba y se determinó que el mínimo de corriente para mantener ese voltaje es 1 miliamperio y el máximo es 49 miliamperios, aunque él tiene una corriente máxima que puede soportar de 178 miliamperios. Pero nosotros vamos a tomar este rango para que el Zener funcione bien, el rango experimental. Entonces, para este Zener 1N4733A, que está aquí otra vez, ¿no? Tendremos un voltaje de 5.1 voltios, una corriente máxima de 49 miliamperios y una corriente mínima de 1 miliamperio. Bien, nosotros sabemos que la resistencia Zener es el voltaje de entrada menos el voltaje Zener entre la corriente Zener mínimo más la corriente de carga máximo. Esto para asegurar que el voltaje esté regulado.
Entonces nosotros despejando esta podemos encontrar en este caso la corriente de carga máxima, que va a ser VCC menos el voltaje Zener. VCC es el mismo voltaje de entrada, ¿no? Aquí lo llamé VCC, menos RZ por IZ mínimo entre RZ. Entonces tendremos que la corriente de carga máximo va a ser esto, 7.3 miliamperios, la corriente de carga máxima, o sea, la máxima corriente que me puede absorber la resistencia de carga. Nosotros sabemos que cuando haya una corriente de carga máxima, habrá una resistencia de carga mínima. Por lo tanto, la resistencia de carga mínima va a ser voltaje Zener entre la corriente de carga máxima, que en este caso nos da 698.63 ohmios. Ahora procedemos a encontrar la resistencia máxima de carga, ¿no? Y para ello, pues, nosotros vamos a especular que es cuando sea infinito esta resistencia. ¿Por qué? En el diseño, la persona que diseñó este regulador debió haber tomado en cuenta que la corriente máxima del Zener se debe dar cuando la resistencia de carga sea infinita, o sea, al quitarla. Veamos si es cierto. La corriente Zener es igual a VCC menos VZ entre RZ, donde VCC es el voltaje entrada. La corriente Zener nos daría 8.29 miliamperios si no hay carga, ¿no? Si la carga es infinita. Si nosotros recordamos de la hoja de datos de este Zener, tomamos que el voltaje Zener era 5.1 voltios, la IZ mínimo era 1 miliamperio y la IZ máximo 49 miliamperios. Sin embargo, cuando nosotros quitamos la carga, la corriente que nos da es 8.29 miliamperios en nuestro diseño, o en nuestro problema. Y vemos que esa es menor que los 49 mili experimentales que me propone la hoja de datos. Por lo tanto, la regulación funcionaría en ese rango. O sea, sí podemos decir que la resistencia RL infinito sería la mayor resistencia a la cual todavía se mantendría el voltaje Zener. En conclusión, nuestra resistencia de carga máximo será infinitos ohmios y la resistencia de carga mínimo para que el sistema mantenga regulado el voltaje será de 698.63 ohmios. Gracias por su atención.